Muy buenas amigos y bienvenidos a un nuevo video en este canal, gente. El día de hoy tenemos un video bastante interesante y emocionante que no te puedes perder, porque vamos a estar hablando sobre el siguiente Farming Simulator para dispositivos móviles. Como tú sabes, este canal la verdad se ha dedicado muy bien los últimos años a traerte lo mejor de lo mejor en los farming de móviles. Así que amigos, ¿cuándo puede salir? ¿Qué va a traer? ¿Qué será lo nuevo? Y las posibilidades de este nuevo farming para móviles, gente. Primero que nada, pues recordarle que el Farming Simulator 23 salió el 22 de mayo del 2023, gente, ¿verdad? Y su última actualización fue el 4 de diciembre del 2024, por lo tanto pues ya estamos en 2025, ¿no? Entonces el siguiente farming, ¿cuándo podría estar saliendo, Eder? Bueno, gente, como sabes, Gian Software ya lanzó el Farming Simulator 25 el año pasado en noviembre. Entonces el siguiente Farming Simulator para móviles podría estar trayendo la nomenclatura Farming Simulator 26. Este farming, gente, podría tener la fecha de lanzamiento como en noviembre, podría ser a finales de este año, y si no, pues bien como el anterior farming de móviles, el Farming 23, que salió en mayo. Así que en el 2026, por allá de mayo, podríamos estar recibiendo también este farming nuevo de móviles. Vuelvo y repito, con la nomenclatura quizás 26, ¿vale? Entonces, ¿posibilidades de que estén desarrollando este nuevo videojuego? Claro que la hay, gente, es que no puede faltar. ¿Por qué? Porque en móviles, a pesar de que tenemos ya ahorita actualmente el mejor Farming Simulator de todo, ¿vale? Podríamos decir que es el mejor, ¿verdad? Aún así hay muchas cosas que ese farming no tiene y que hoy en día con la tecnología moderna de los videojuegos sí que son posibles. Y no hablo solamente de gráficos, sino también de otras cosas que vamos a estar hablando en este video, gente. Comencemos hablando, mi gente, con qué va a traer este nuevo videojuego de móviles Farming Simulator 26, ¿verdad? ¿Qué puede traer? Bueno, gente, primero que nada podemos partir hablando de los productos que este nuevo Farming Simulator va a estar trayendo. Como sabes, el Farming Simulator 23 nos trajo nuevos productos que no habíamos imaginado tener con el Farming Simulator 20, ¿te acuerdas? Este nuevo Farming 23 nos trajo la caña de azúcar, principalmente lo tuvo el Farming 23. También tuvimos las uvas y las aceitunas, claro que sí. También tuvimos huevos en cuanto a animales, ¿verdad? Y bueno, otros productos por allí como la madera y un montón de cosas que producíamos en ese Farming 23. Y ahora vamos a hablar de los animales, porque también podemos tener animales nuevos en este Farming Simulator 26 que puede estar llegando a móviles, ¿verdad? Entonces, ¿qué animal puede traer? Bueno, gente, esto es una especulación mía, como sabes. El Farming 25 tiene muchos animales que acá en móviles podemos también tener, claro que sí. Animales que pueden ser parecidos a los que ya tenemos, como por ejemplo pueden traer patos, por ejemplo, pueden traer búfalos, por ejemplo, ya que sus cuidados podrían ser similares a los que ya tenemos en móviles, que metieron gallinas y tenemos vacas, ¿verdad? Entonces podríamos tener esos nuevos animales. Adicional a eso, podríamos, gente, poder tener abejas, sí, ya sabemos que es un animal que no necesita mantenimiento en el Farming 25 y 22, entonces en móviles también podemos tener abejas, porque este animal viene existiendo ya desde hace muchísimo tiempo en PC, y en móviles yo creo que las abejas ya podrían estar. ¿Cómo podrían estar las abejas? ¿Con colocables, Eder? ¿Van a tener colocables? Bueno, seguramente puede que sí, o seguramente puede que tengamos un espacio donde esté un campo lleno de abejas y que nosotros tengamos que comprar ese campo de abejas. Puede ser así, esa es una de mis ideas, ¿verdad? Dime tú en los comentarios qué otros animales crees que puede llegar en este nuevo farming de móviles. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las fábricas, gente, porque esa fue una novedad muy gigante y algo que nos dejó pero demasiado boquiabiertos con el Farming Simulator 23, ya que en el Farming 20 no teníamos nada de eso. Entonces las fábricas que tenemos ahorita en el Farming 23, muy fábricas como cuál podríamos tener. Una de las fábricas que a mí se me ocurre que puede estar llegando en este Farming es la fábrica de papel, ¿verdad? Que sabes que la materia prima de esa fábrica viene a ser pues la madera, ¿no? Que la convierte con un proceso en rollos de papel. Puede ser esa una. Otra fábrica puede ser la de conservas. Esa pues partiendo de materias primas como el arroz, las aceitunas, etcétera, que pueden ser nuevos cultivos que tengamos en este farming nuevo de móviles. Eso estaría increíble. Ahora dime tú en los comentarios qué otra fábrica crees que puede estar llegando al siguiente farming de móviles.
La maquinaria que vamos a tener en el siguiente Farming Simulator de móviles también puede ser bastante impresionante. Recordemos, en este juego, el Farming 23, tuvimos una maquinaria que siempre quisimos en el Farming 20 y los anteriores y que no la teníamos, ¿verdad? Y es la caña de azúcar. Tanto a esta maquinaria, ¿cuál crees que puede estar saliendo, Eder? Bueno, gente, a ver, sabes que la competencia directa del Farming 23 es exactamente el American Farming, no puede haber otro, no es que no existe otro. Entonces, ese juego tiene maquinarias pero muy diferentes y que no pensamos jamás. Una de ellas pues es la reciente empacadora o ensiladora de campo, ¿verdad? Esta choricera que le llaman en algunos países. Bueno, puede ser que esa sea una de las que nos va a traer el juego, pero yo no creo mucho porque me estuvieron informando de que esa máquina o ese tipo de herramienta no existe en el Farming 25 ni el 22 de forma nativa. Quizás la hay, pero en mods, no es algo que hizo Gian Software, entonces puede que no, pero aún así tengo las esperanzas de que nos traigan una maquinaria muy novedosa para este Farming de móviles, el que siga. Ahora, mi gente, vamos a hablar un poquito de las mejoras gráficas que puede traer este nuevo Farming para dispositivos móviles, el 26 o el que le siga en nombre. Y entonces vamos a ver, gente, porque ahorita el Farming 20 y el Farming 23 tienen uno de los mejores gráficos en todas las categorías de juegos móviles, ya sea categoría simulación, categoría supervivencia, categoría de shooter, etc. El Farming 20 y el 23 son juegos que predominan con su buena calidad gráfica, bastante realista y sobre todo detallada, tanto en su entorno, tanto en su viveza del mundo. Tiene tráfico, tiene animales, tiene un modelado de vehículos demasiado impresionante, gente, demasiado elevado. Y también, por supuesto, el ecosistema como árboles, arbustos, hierba y todo eso de vegetación está demasiado topes de gráfico. La ambientación, por supuesto, que es una de las mejores. Los atardeceres, las noches, los amaneceres, la brisa, las nubes. Todo en Farming 20 y 23 en móviles es a tope de gráfico. Entonces, ¿qué puede ser mejor si ya tenemos los mejores gráficos? ¿Qué puede traer el siguiente Farming? Bien, podríamos estar hablando de mejoras climáticas. Por supuesto que sí, gente. Hasta ahorita en el Farming 20 y el 23... los gráficos en cuanto a climas no son los mejores del mundo. La lluvia, por ejemplo, no es la mejor de los juegos, ¿verdad? Podríamos hablar de juegos como por ejemplo el Trucker of Europa 3, que tiene uno de los mejores climas lluviosos de ahorita la actualidad, y también el Bus Simulator Indonesia tiene la mejor lluvia también. Entonces podríamos decir de que este nuevo Farming va a traer una mejor lluvia. También podríamos estar hablando de que la niebla en este videojuego del Farming 23 sí está presente, y en el 20 creo que también, si mal no recuerdo, pero podríamos estar hablando de mejoras de neblina para los meses que respecta mucha neblina, ¿verdad? Como por ejemplo el invierno. Me gustaría ver deformación del suelo como juegos off-road, pero ni en el Farming 25 nos metieron una deformación del suelo al estilo SnowRunner, así que no creo que en móviles nos vayan a meter eso tampoco. Pero aún así el juego pues tiene su marca de huellas, de llantas. Entonces, dime tú en los comentarios qué otra mejora gráfica puede tener este nuevo videojuego, porque hasta ahorita no se me ocurre más nada que el clima y la niebla. Hablemos de los mapas, amigos míos, porque en este Farming 23 nos metieron dos mapas, sí señores, y como siempre, mapa americano y mapa europeo. El nuevo Farming de móviles que venga, por supuesto que puede estar incluyendo un tercer mapa, ya que en Farming 25 vimos un mapa asiático. Entonces debería ser muy normal que veamos en este nuevo Farming un mapa asiático también, una representación de ese mapa asiático que tiraron para PC. Podríamos estar viendo un tercer mapa acá con esa representación, gente. Eso incluiría también, por supuesto, el material, bueno, el producto, perdón, de arroz. Puede ser, de los primeros puntos que traté, de los productos que va a traer, puede ser que también venga el arroz en este Farming de móviles, gente. Puede ser muy posible. Pasamos a otras novedades que puede estar trayendo este nuevo Farming de móviles, el siguiente. Y una cosa que sí es muy altamente probable que traiga este nuevo juego es nuevas mecánicas de juego, gente. Como tú sabes, el Farming 23 nos trajo mecánicas de cultivo más inmersivas, más realistas. En el Farming 20 nada más tenías que simplemente labrar, sembrar y cosechar y fumigar y ya está. En este Farming 23 recuérdense que metieron el fumigado realista, gente. La maleza creció
había que fumigar, se moría la maleza y los productos estaban fluctuando muchísimo en cuanto a rendimiento, ¿vale? Porque había que sacar productividad bastante alta, había que tratar muy bien el campo para poder que el cultivo diera muchísimo rendimiento. Entonces esas mecánicas tan novedosas, que no fue solo esa, el Farming 23 trajo muchas mecánicas nuevas de juego, podríamos estar esperando un poco más. ¿Cómo qué? Bueno, gente, lo que se me ocurre es que en este nuevo farming podríamos tener la destrucción de cultivos, gente, que es algo que llevamos esperando desde hace muchísimo tiempo y yo creo que ya es tiempo, gente, con las nuevas tecnologías de videojuegos. Yo estoy más que seguro de que la destrucción de cultivos va a estar presente en este nuevo farming que llega para móviles, gente. Entonces, otra cosa que puede estar llegando en cuanto a mecánicas puede ser la piedra. Sí, amigos, las piedras en los campos del farming de PC desde siempre ha existido. Entonces yo creo que también ya es tiempo de que en móviles, cuando aras, salgan piedrillas por allí y que con su respectiva maquinaria las quites. Otra cosa también es que tengamos la necesidad de pasar rodillo a nuestros campos. Sí, eso puede ser bastante interesante, gente, porque más que nada farming es cultivo y en el farming de PC siempre hay muchísimo tratamiento de cultivo. Entonces en móviles, paso a paso, ya nos dimos cuenta con el Farming 23 de que Giant Software está metiendo cultivo realista. Están tratando de hacer que el cultivado en farming de móviles sea bastante realista. Entonces, pues en este nuevo farming yo la verdad tengo muchas esperanzas de que nos aumenten aún más el realismo de poder cultivar nuestros campos. Hablando de nuevos sistemas, gente, yo la verdad estoy pensando muy bien y muy seriamente de que quiero y anhelo, y yo sé que aquí en los comentarios también muchísimos lo pondrán, que en este nuevo farming, gente, nos pongan cobertizos. Sí, señores, cobertizos o lugares, garajes, etcétera, donde guardar nuestra maquinaria, porque actualmente sabemos muy bien de que el farming de móviles, tanto el 20 como el 23, es un auténtico desastre. Bueno, esos no, todos, el 16, el 18 y todos los farming de móviles son un completo desastre en cuanto al almacenamiento de maquinaria. Máquinas por todos lados regadas, en los campos tenemos que agarrar un campo prácticamente para poner la maquinaria allí. Simulamos de que creamos un estacionamiento en los campos, etcétera. Entonces en este nuevo farming yo tengo la fe y la esperanza de que Giant Software por fin nos meta cobertizos. Bien sean cobertizos colocables como en el farming de PC o bien cobertizos tipo American Farming, que ya sabes que American Farming tiene lugares de almacenamiento de maquinaria muy chungos. La verdad es que está buenísimo esos garajes que tiene el American Farming. Entonces no creo yo que Giant Software, siendo Giant Software, se quede atrás con este tipo de mecánicas de cobertizos. Otra cosa muy interesante, gente, y aquí ya vamos entrando en plato fuerte, esto lo dejé la cereza del pastel prácticamente, es Eder, este próximo juego Farming Simulator para móviles. ¿Puede ser multijugador? ¿Será multijugador? Ustedes saben que Giant Software siempre ha trabajado estas cosas prácticamente con Astragon Entertainment. Ellos parece que tienen una muy buena relación laboral, entonces Astragon Entertainment trabajó el Construction Simulator 4 con un multijugador, ¿verdad? Que bien es cierto, no es el mejor multijugador del mundo, es simplemente algo ahí como que para que hagas con un compa ahí, qué sé yo. Pero aún así hay un multijugador ahí, ¿verdad? Y recordemos que el Farming 18, si mal no recuerdo, el 16, creo que es el 16, ese es multijugador. La verdad ahorita la memoria ya me está fallando, pero sí hemos tenido un Farming Simulator de móviles con multijugador, eso sí es verdad. El multijugador era por Bluetooth, creo, si mal no recuerdo. Como sea, puede que este nuevo Farming incluya un multijugador. Si es un multijugador con servidores, que no tiene nada que ver con Bluetooth, sino más bien con conexión a internet, sería el juego del año, pero romper todos los récords posibles, gente. Ya muchas empresas, grandes o pequeñas, están sacando juegos de simulación de camiones, de buses, etcétera, con multijugador. Ya los juegos normalmente ahora están saliendo con multijugador, así que Giant Software, siendo una empresa multibillonaria, no podríamos pensar de que no va a sacar un multijugador. Ya sería ahora, ¿no? Pero si no lo saca, tremenda F. Aún así, los farming de móviles siempre son una belleza.
Y bueno, mi gente, para ir finalizando este video, quiero hablarles algo que sé que muchas personas van a estar comentando aquí abajo, y es: Eder, este nuevo farming tiene sí o sí que traer lo que siempre hemos pedido, lo que siempre soñado, siempre le metemos mods. Entonces este nuevo juego tiene que traer mods, Eder. Amigos míos, yo aquí sí, la verdad es que no me hago tantas ilusiones, amigos. Y algunos dirán: Eder, ¿por qué no? Claro que puede traer mods. No, gente, yo no creo, la verdad, que vayan a traer mods. ¿Y tú sabes por qué? Porque ahorita mismo muchos juegos, prácticamente en móviles, no se ve eso, la verdad. Eso casi que no se ve. Y los juegos que meten ese tipo de sistemas prácticamente tienen un harto problema con esas cosas, ¿verdad? Y aparte, se sabe bien de que Android principalmente piden muchos permisos estrictos contra estas cosas. Ya pocos desarrolladores están dejando meter skin así, de forma de que tú navegues por tus carpetas y tal, y cosas así. Entonces muchos problemillas allí pueden haber, y yo no me hago tantas ilusiones. Aparte, gente, no hay como que una mod hub para descargar, o como que no hay mods, como que la comunidad de mods para farming no es tan grande. Entonces, ¿quién va a hacer mods para celular? Y acuérdate de que el farming de móviles no es como cualquier otro juego, sino que el farming de móviles es un juego muy cargado en sistemas. No es como que simplemente conducir. Como que mis expectativas no están altas en ese aspecto, gente. Aún así, si los llega a traer, 10 de 10. Jugoso, gente, pero no te hagas ilusión, amigo mío. No, yo no creo, la verdad. Aún así, gente, sé que muchas personas dirán: Eder, tú te estás basando mucho en el Farming 25, en el Farming 23, en los Farming de PC. Y yo les digo algo, gente. El Farming 23 es el vivo reflejo de que Giant Software está trayendo a móviles muchas cosas de PC. ¿Por qué lo digo? Pues simple y sencillamente porque el Farming 23 es el vivo reflejo del Farming 22, gente. Y si no me creen, pueden descargarse el Farming 23 si es que no lo tienen, o verse mis videos y se darán cuenta de que el Farming 23 es prácticamente una copia bien reducida, obviamente, claro está, a móviles, del Farming 22. Eso no lo niega nadie, todo el mundo lo supo. Cuando jugamos ese juego, todo el mundo cayó en cuenta de que en cuanto a gráficos, en cuanto a sistema, en cuanto a, claro, obviamente mapas más pequeños, claro, pero aún así es el vivo reflejo. Entonces, ¿por qué no el siguiente? Ya que sería un juego que está desarrollándose con nuevas tecnologías, obviamente. Como ya sabes, este Farming 23 no le corre a cualquiera, ¿verdad? No, este Farming no le va a muchos. Mucha gente se estuvo quejando de la optimización y tal, pero a la final hay que entender de que el Farming 23 es un juego gráficamente y con contenido hartísimo. Por lo tanto, el siguiente Farming muy seguramente también va a ser bien pesadito. Y por supuesto va a necesitar un buen celular para que lo puedas correr sin problema y te lo disfrutes en buenos gráficos. Por lo tanto, vayan ahorrándose para un buen celular si es que llega a salir. Recuerden, gente, que Giant Software no anuncia nada. Este video ha sido 100% especulaciones, pero basado en una historia trayectórica bastante grande, gente. Así que recuerden muy bien que cuando llegue el momento, Giant Software simplemente dirá: próxima fecha de lanzamiento, Farming Simulator. Él no te va a decir: estamos desarrollando esto, hemos modelado este nuevo vehículo. No. Ellos lanzan la bomba y estalla y listo. Salió a jugar. ¿Cuánto costará? No lo sé. ¿Era de paga? Obviamente. Así que, gente, dejamos por aquí el video. Espero que te haya gustado. Si es así, compártelo con todo el mundo para que especulemos aquí abajo qué puede estar llegando. Nos vemos en la próxima. Comenta qué te ha parecido. Complementa este video en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao.